Sí, muy buenas tardes, queridos seguidores de nuestra página de Bufet Jurídico Laboral Ricardo Flores Magón. Pues estamos iniciando una conversación más, una charla que en este caso vamos a hablar sobre la experiencia de los diferentes sindicatos independientes, como bien se titula el evento que estamos ahora transmitiendo a través de Facebook y vamos a subir también a la plataforma de YouTube. Pues el tema es cómo se organiza y cómo funciona un sindicato verdaderamente independiente. Y bueno, para ello vamos a contar hoy con la presencia de integrantes de 3 diferentes sindicatos que se están participando actualmente en el área de la investigación y la educación, y también con la participación de 2 excelentes abogados laboralistas, como lo es Benjamín Sandoval Sedano, que él tiene la experiencia en la asesoramiento de sindicatos independientes en el estado de Nayarit, y bueno, nuestro anfitrión de este buffet y de esta página, el licenciado Humberto Ceguera, que es también un experto en el tema. Y bueno, pues para poder dar por iniciado este conversatorio, a mí me gustaría presentar a nuestro primer ponente, que se trata de el profesor Alfredo Bravo, quien es el presidente de la Comisión Autónoma de Fiscalización del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UNAM. Y bueno, quien nos va a estar contando un poco de cuál es la experiencia de cómo ha sido trabajar y formar un sindicato verdaderamente independiente. Y por independiente nos referimos a que se trata de sindicatos que están defendiendo los derechos de sus agremiados y que están tratando de marcar una diferencia de lo que es el sistema de corporativismo en México, ¿no? Que es el que domina el escenario de los sindicatos. Entonces, bueno, sin más preámbulo, me gustaría darle la palabra al profesor Alfredo Bravo, que nos habla desde la Ciudad de México. Y bueno, profesor Alfredo tiene la palabra para que nos Muchas gracias, ilustre Adrián. su experiencia, sí. No, al contrario, no ilustrar, compartir con todos, tratar de aquí de mostrar cómo hemos ido luchando por construir algo distinto y más en este momento, y quiero resaltarlo yo al principio de esta intervención, cuando la Universidad Nacional Autónoma de México está viviendo momentos dificilísimos para sus académicos, ya que hay una cantidad considerable de profesores a los que no les han pagado hasta desde el mes de septiembre, ¿no? Eso es lamentable y muy grave, y es precisamente estas situaciones las que en un primer momento nos comenzaron a impulsar para tratar de conformar una organización sindical que hemos dicho nosotros que pueda hacer frente a la profunda precarización que tiene el trabajo docente y además la desigualdad entre los profesores de tiempo completo y los de asignatura, que somos la inmensa mayoría en la UNAM, el 80%, y no se trata de ir contra los de tiempo completo, ¿no? Sino de generar condiciones que nos permitan estar en una situación de igualdad ante una universidad y democrática donde se administran de manera personal, unipersonal prácticamente por el rector, 48,000 millones de pesos del erario público, ¿no? Entonces, el motivo de lo que nos motivó a nosotros a conformar, a propiciar esta organización en un primer momento, es que los profesores universitarios tuvieron a lo largo de la década de los 70 una enorme tradición de lucha, una enorme tradición de la defensa de sus derechos y una composición bastante, diría yo, progresista entre los grupos que impulsaban esta transformación. Esta transformación impulsada en diversos momentos a lo largo de la historia de la UNAM, del sindicalismo de la UNAM, se vio completamente opacada cuando surgieron lo que se conoce como las asociaciones autónomas del personal académico de la UNAM, las famosas APAUNAM, que no son otra cosa, no son un sindicato en forma, pero actúan como sindicato, ¿verdad? No tienen el registro como sindicatos, sino como asociaciones, pero hacen las veces de sindicato y ostentan el contrato de trabajo. Yo siempre lo resalto y yo sé que hay a quien no les gusta mucho escucharlo así, pero esto con el beneplácito del STUNAM, el STUNAM
que es el sindicato en el cual se encuentran agrupados los trabajadores de la universidad, los trabajadores operativos, ¿verdad? Incluso algunos administrativos. Y este sindicato también ha afiliado a académicos, pero se ha olvidado de esta afiliación y ha dejado eso en manos de la ZAPAUNAM, que son un sindicato completamente, como le llamamos nosotros, blanco, que no se trata de un sindicato patronal tal cual, ¿no? Entonces la ZAPAUNAM, una asociación completamente cercana a la autoridad, que sigue sus líneas y sus intereses. Cualquiera que quiera comprobar esto puede ver el comunicado que sacaron el día de ayer la ZAPAUNAM, donde dicen que ellos sí son de los que defienden a la universidad y que los que estamos convocando a los paros o la precarización en la que nos encontramos los profesores somos enemigos de la universidad, ¿no? Y bueno, pues somos la inmensa mayoría de la universidad. En este momento, escuelas y facultades que se encuentran en paro, fundamentalmente impulsado por estudiantes, pero también por profesores, y hay escuelas y facultades como es el caso de ciencias políticas, un tanto también economía, donde los paros sí han sido convocados básicamente por los profesores y ya después los estudiantes se han integrado, ¿no? Hay una profunda precarización, ¿no? Nosotros hemos incluso hecho cálculos acerca de la diferencia que existe entre los ingresos de un profesor de asignatura y un profesor de tiempo completo, y esto es una relación de 1 a 12. O sea, el profesor de tiempo completo gana 12 veces lo que gana un profesor de asignatura. Y cuando decimos esto, pues se convierte en algo más grave cuando le ponemos números, ¿no? Estamos hablando de 108 pesos por hora. Eso es lo que paga la UNAM por hora a un profesor de asignatura, ¿no? Eso es lo que gano yo y lo que ganamos la mayoría de los profesores en la UNAM por hora. Esto nos lleva, pues, a que ante esta situación de desigualdad y ante la profunda corrupción que existe dentro de la ZAPAUNAM, respaldando completamente las posiciones del patrón, del rector, ¿verdad? Todo lo que hace el rector es festejado por la ZAPAUNAM y por su dirigente, la química Berta, que se le conoce, bueno, que es más cómico lo que hace que de química. Entonces, en este momento, nosotros vemos pues una terrible desigualdad fruto de esa imposibilidad de defensa que tenemos. Cuando un profesor lo corren, nadie lo defiende, ¿no? Más que él solo, y tenemos que recurrir a instancias laborales, quienes tienen la posibilidad y quien no, pues se quedan sin sus horas prácticamente, ¿no? Entonces usan los bancos de horas discrecionalmente, bajo sus propios intereses. Los profesores no tenemos mecanismos de defensa, no teníamos, porque ahora tenemos al ZAPAUNAM, eso sí hay que resaltarlo, no teníamos mecanismos de defensa. Estamos en una situación de indefensión tal cual, firmando contratos semestrales, que es completamente ilegal. La universidad de la UNAM está plagada de ilegalidades desde el punto de vista laboral, y todo eso nos lleva, pues, a que sobre la base de un grupo de profesores que se fueron articulando primero a través de una asamblea y convocando a grupos de profesores, la UNAM tiene más de 40 escuelas y facultades en la zona metropolitana y en varios estados de la República. Ahora está Juriquilla, está Yucatán, está la ENES Morelia, además de que tiene institutos de investigación en varios países del mundo. Entonces, la UNAM tiene una cantidad enorme de planteles, y sobre esta base se fue articulando una fuerza de profesores que decimos es necesario generar mecanismos de defensa de nuestros derechos que nos permitan no defendernos solamente de manera personal, nosotros mismos entre las problemáticas que enfrentamos cotidianamente, sino hacerlo como un grupo, como un sector organizado, ¿verdad? Y de ahí pues surge la perspectiva de conformar una organización sindical que pudiera hacer frente a lo que significa este sindicato blanco de la ZAPAUNAM, y este sindicato que también se ha pintado de es el STUNAM, donde tenemos a Agustín Rodríguez como dirigente por más de 25 años, ¿no? Lo cual para muchos de nosotros pues no debiera de ser. Y entonces, al no haber respuesta en ellos, la idea de constituir un nuevo sindicato se ha venido construyendo a lo largo de muchos años, ¿no? En distintas formas, en distintos momentos, con muchos profesores, lo que yo podría nombrar, la profesora, por ejemplo, Marister Navarro de la Facultad de Ciencias Políticas, alguna vez nos convocó por ahí del año 2003, 2004 a tratar de formar el sindicato independiente de la UNAM, ¿no? El CITUNAM, ¿no? Y bueno, no fructificó, sino ahora que está esta reforma de la libre sindicación, ¿verdad? La libertad para sindicarnos, para elegir organización sindical, que esto se abre ante esta posibilidad,
un grupo que el día de hoy yo diría que me puedo sentir orgulloso de ser parte de este grupo, porque es un grupo de profesores que yo podría decir son de lo más combativo dentro de la universidad. Y lo digo franca y abiertamente y sin necesidad de elogiar a los compañeros. Y también tengo que decirlo con el apoyo entusiasta y la dirección jurídica del licenciado Humberto Ceguera, que en todo momento nos ha apoyado y ha encabezado la asesoría jurídica, es un sentido para nosotros, que logramos constituir este sindicato, ¿no? Y este sindicato se constituyó sobre la base de una convocatoria a profesores de diversas escuelas y facultades. Nosotros tenemos afiliados de una buena cantidad de escuelas y facultades de nivel medio superior y superior dentro de la UNAM. La Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias Políticas, Economía, la Facultad de Artes y Diseño, los SHs, ¿verdad? Varios de ellos, de las escuelas preparatorias, de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, de la Escuela Nacional de Educación, de la Escuela Nacional de Educación Superior Morelia, la ENES Morelia, y en fin, ¿no? Se logró articular una fuerza considerable con representación en varias escuelas y facultades y se constituye este sindicato. Para poder constituirlo, pues fue una serie de trabajos que encabezaron varios compañeros, pero que tenían que ver con esta noción de crear un sindicato independiente. Y esto de darle el dejo de independiente a los sindicatos en lo que podríamos llamar la posmodernidad dentro del sindicalismo, ¿verdad? Porque ya la modernidad se nos fue y se corporativizó a un nivel impensable, y lo que tenemos ahora es una versión, pues yo digo, de la posmodernidad, desde el punto de vista de que pareciera que los sindicatos deben de desaparecer. Es el establecer una visión de sindicalismo en esta época es mucho más difícil, es bastante complejo, y eso nos ha llevado a articular una fuerza independiente con dos fines fundamentales que voy a mencionar, que es la dignificación del trabajo académico, que tiene que ver con su resignificación y con propiciar condiciones laborales adecuadas con salarios dignos para los profesores, y la democratización de la UNAM. Nosotros como sindicato sí tenemos una consigna de democratización de la UNAM. Además, yo diría que como sindicato independiente somos el primer sindicato que tiene franca y abiertamente una dirección colectiva, y a lo que me refiero es, tenemos una coordinación colegiada. Dentro de esa coordinación colegiada participan todos los que sean miembros de cualquier comisión o de cualquier secretaría en la toma de decisiones inmediatas, y además tenemos una secretaría general colectiva, en donde participan dos compañeras y dos. Somos el primer sindicato que tiene esta cuota de género, en la cual establecemos la existencia de una secretaría general donde están dos compañeras profesoras y dos compañeros profesores, además de la existencia de una secretaría de género que tiene el carácter, pues, no solamente de reivindicar las posiciones en defensa de los derechos de las compañeras, sino también de generar procesos de educación y análisis, ¿verdad?, desde el punto de vista personal y académico, que nos lleven a romper con ciertos esquemas abiertamente como machistas, misóginos, patriarcales, y que generan una posición de desigualdad y discriminación para la mujer. Entonces, todos estos elementos han permitido que nosotros nos constituyamos como un sindicato, ¿verdad?, independiente, con una perspectiva de género, que la tenemos, pero al mismo tiempo con una secretaría general colectiva que busca dar un equilibrio en la toma de decisiones, además de impedir la reelección en los cargos, que creo que es fundamental el día de hoy, y propiciar un trabajo mucho más amplio. Y me gustaría concluir solamente hablando un poco acerca de los impedimentos. El impedimento fundamental que nosotros tenemos en este momento, que hemos tenido hasta ahora, es la posibilidad de afiliar más ampliamente. Y esta imposibilidad de afiliar más ampliamente se presenta porque hay un miedo enorme de parte de los profesores a que les quiten sus horas. La cooptación de la ZAPAUNAM se da sobre la base del terror. Cuando uno firma su contrato como profesor, en ese momento el jefe de carrera, el encargado de carrera, el encargado del contrato a firmar, le da a uno la afiliación a la ZAPAUNAM, ¿verdad? Y entonces prácticamente es un mensaje, ¿no? Si no firma la afiliación a la ZAPAUNAM, pues no te damos tu contrato a firmar, y se convierte en algo que se repite permanentemente dentro de la UNAM. Entonces hay un miedo muy grande, pero en este justo momento creo
que se está rompiendo de manera masiva con este temor hacia esta imposición que ha hecho la autoridad universitaria sobre la base de los profesores cansados de esta situación de precariedad, donde de verdad es dificilísimo mantenerse. De los 42,000 profesores que hay en la universidad, el 80%, ¿verdad? Son profesores, poco más de 32,000 profesores, somos profesores de asignatura que firmamos contratos cada semestre, que en promedio tenemos un salario inferior a los 4,000 pesos. Mientras que los funcionarios como el rector ganan 183,000 pesos, el secretario general y el secretario académico, el director de la BEGAPA, 173,000 pesos, los directores de escuela y hasta 120,000 pesos, y además sin considerar prestaciones especiales que a veces les multiplican el salario hasta por 3.5 veces, ¿no? Entonces, tenemos que el rector, con todas las prestaciones y todo lo demás que tiene, viáticos y lo que le debe de pagar la universidad, están ganando más de 300,000 pesos al mes, ¿no? Entonces, que tengamos un rector con un salario de 300,000 pesos, más de 36,000 profesores ganando 4,000 pesos al mes, y el 2%, según lo que dijo la rectoría, que yo tengo dudas de esas cifras, estamos hablando de cerca de 1,000 profesores que aún no reciben el pago de hace 6 meses, más los que se acumulan de los últimos 3 meses. Es una vergüenza lo que sucede en la universidad. UNAM precisamente se está presentando como una opción democrática, una opción, una perspectiva de transformación de la universidad y de resignificación del trabajo académico a través de dignificarlo y promover una justa retribución. Disculpen si me extendí un poco, espero poder intercambiar puntos de vista con ustedes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias al licenciado Humberto y a ustedes que están siguiéndonos a través de Facebook. Gracias. Excelente, profesor Alfredo Bravo. Increíble estos datos duros que nos maneja desde la Universidad Nacional Autónoma de México, la máxima institución educativa en nuestro país. Y bueno, yo me quedo con esos datos comparativos que nos muestras, ¿no? Cómo el rector está ganando cerca de 300,000 pesos y hay miles de profesores que no llegan ni siquiera a los 4,000, 6,000 mensuales. Este es un dato durísimo. Y bueno, también sabemos que aunado a ello ha comenzado o ha continuado la, eh, la precarización laboral, ¿no? Ese es la realidad de muchas instituciones universitarias y educativas en el país, donde, bueno, los profesores universitarios no solo se dedican a eso, se tienen que dedicar a diferentes actividades para poder sobrevivir. Y por ahí he estado siguiendo un poco las manifestaciones que se están dando en torno a esta temática, porque aparte de que los profesores universitarios son mal pagados, aparte de eso, hay adeudo de las prestaciones. Entonces, es increíble lo que está ocurriendo y están parafraseando lo que en algún momento dijo el ahora presidente, ¿no? Que no puede haber rector rico y profesores pobres. Y bueno, es increíble la situación que se está viviendo en la máxima casa de estudios y bueno, gracias por compartir la experiencia que se vive de allá desde dentro de la universidad, profesor. Y bueno, vamos a seguir conversando respecto al tema con la profesora Rocío Álvarez, que ya forma parte, es la secretaria general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Rocío Álvarez, que la tenemos ahí en pantalla. Ella pues también nos va a estar hablando al respecto de cuál es la lucha que ha venido enarbolando su sindicato con los compañeros del interior. Y pues, maestra Rocío Álvarez tiene la palabra, la escuchamos. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Efectivamente, nosotros somos el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Secretaría de Cultura y nacemos cuando se crea la Secretaría de Cultura. En la Secretaría de Cultura existen institutos
por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, Radioeducación, Culturas Populares. Todas esas institutos o direcciones antes pertenecían a la SEP. Cuando se crea la Secretaría de Cultura en 2015 por un decreto, dejamos de ser parte de la Secretaría de Educación Pública y formamos parte de una nueva secretaría. Y la ley dice que no podemos, que un sindicato solo puede ser por secretaría. Por lo tanto, teníamos en ese momento o que formar parte de un sindicato que ya estuviera hecho o formar el de nosotros, uno nuevo. Existía en ese momento, recién hecha la secretaría, esa posibilidad. En la Secretaría en los anteriores sindicatos, perdón, en los anteriores institutos, en el INA, en el INBA, en Radio Educación, ya existían delegaciones que habían estado trabajando por muchos años en el CENTE, pero que traían, por lo tanto, todos los vicios, todas las costumbres y todos los compromisos, tanto con el CENTE como con la autoridad. Entonces, ellos, cuando se crea la Secretaría de Cultura, estas delegaciones se conforman en sindicatos. Algunos sindicatos se hicieron mixtos y se hicieron de secretaría y otros sindicatos se hicieron gremiales, pero con este compromiso, con esta cercanía a las autoridades. Y bueno, por lo tanto, no podíamos esperar que asumieran la defensa de los trabajadores ni de la materia del trabajo. Por lo tanto, nosotros decidimos formar uno nuevo. En uno nuevo que no tuviera nada que ver con estos sindicatos blancos, que o bien ya estaban hechos y simplemente se trasladaron de secretaría con un nuevo nombre, pero con la misma estructura, las mismas personas, las mismas cercanía con las autoridades, incluso hasta con la bendición de las autoridades, o formar un nuevo totalmente en blanco. Y bueno, nosotros les decimos cuando estamos en un centro de trabajo nuevo, por ejemplo, que somos un sindicato independiente, no porque seamos independientes de los otros compañeros, sino porque somos totalmente independientes de la autoridad. Y eso es lo importante de estos nuevos sindicatos independientes, que no nacemos con el compromiso hacia la autoridad. Incluso tuvimos la oportunidad en algún momento de que la autoridad se acercó a nosotros y dijimos, no, o sea, no queremos ese compromiso, necesitamos ser totalmente independientes para poder asumir la defensa de nuestros compañeros, para poder asumir la defensa de nuestra materia de trabajo. Tenemos, bueno, en este sindicato tenemos compañeros del INBA, de todos los niveles, de educación inicial, de educación media superior, de educación superior, de escuelas tanto de la Ciudad de México como del resto del país, de centros de investigación, tenemos compañeros de INA, sobre todo de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de Radioeducación, de Culturas Populares, y la verdad es que el trabajo es mucho. Tenemos mucho trabajo, hay muchas cosas, muchas demandas históricas que decimos, y bueno, tenemos, por ejemplo, igual que en otras escuelas, que en otras instituciones, ahorita estaba escuchando a los compañeros de la UNAM, también nosotros tenemos compañeros de asignatura que están contratados injustamente con menos de 6 meses incluso, para que les rompan la continuidad del empleo y que por lo tanto no creen derechos. Por ejemplo, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ENA, por ejemplo, hay una lucha ahorita muy fuerte porque acaban de suspender más de 100 materias optativas y por lo tanto despidieron a los maestros así tan tranquilamente. Entonces,
tenemos en la agenda de trabajo la basificación, la homologación, tanto para Lina como para Limba, para maestros, en el caso de Lina, para los maestros de asignatura, porque por ley tendrían que estar homologados con los maestros de tiempo completo, de medio tiempo, incluso con el esquema de los investigadores, y en el caso de Limba también. Hay una gran cantidad, la mayor parte de los maestros de educación superior están por asignatura, pero decimos que en el INBA existe una injusticia laboral porque hay muchos maestros a los que les llaman maestros de plaza federal, que dan básicamente en nivel inicial, media superior, y que no están homologados con el INBA. O sea, a pesar de que tenemos la misma especialidad de trabajo, no ganamos lo mismo, no tenemos las mismas condiciones, no tenemos las mismas prestaciones. Entonces tenemos una agenda pues muy pesada, tenemos mucho trabajo por enfrente y aquí un poco acerca de los retos, yo creo que eh, una cosa importante en la que hay que trabajar es en la participación de los compañeros, el que los compañeros asuman la importancia de pertenecer a un sindicato, pero no solamente de dejarse de defender, que a veces, por ejemplo, tenemos o se tiene se creó la tradición de los sindicatos verticales, de los sindicatos en donde la dirigencia tomaba las decisiones y sigue tomando en muchos sindicatos las decisiones y los compañeros de base simplemente están a la expectativa, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un sindicato horizontal, con la participación. Uno de los principios justamente es la participación democrática, la transparencia de cuentas, la revocación. Tenemos un consejo ejecutivo en el que si bien existe la figura de una consejería general y otras, eso no significa que alguien pueda tomar las decisiones. Las decisiones se toman en asamblea siempre. El consejo ejecutivo, como su nombre lo dice, solamente ejecuta las decisiones de la base, las decisiones que se han tomado previamente en la asamblea. Por ejemplo, tenemos grupos que ahorita ya los teníamos antes y ahorita nos ha servido mucho con la pandemia, en el que se da toda la información de lo que está sucediendo, esa información se analiza si es necesario y en su momento, si se necesita decidir, se decide también en asamblea y en ese sentido, bueno, el Consejo Ejecutivo lo que hace es ir con la decisión de la asamblea ante las autoridades y decir esto es lo que quieren los compañeros, esto es lo que necesitan los compañeros. Y aquí hay un reto importante, por ejemplo, nosotros decimos que no es gratis la apatía de los compañeros, por ejemplo, o que pareciera que no participan tanto, o que no se animan, o que no tienen la suficiente decisión, o para cambiarse al sindicato, o para participar más activamente, porque tenemos una tradición de más de 30 años de charrismo sindical en el CENTE, que incluso sembró terror, que creó una costumbre, que creó una tradición en la que las personas veían como normal esa forma de hacer sindicalismo. Entonces, esto que estamos haciendo ahora, que están haciendo los nuevos sindicatos independientes, es algo diferente, pero además es algo que se necesita. Si queremos avanzar, si queremos de verdad retomar los derechos de los trabajadores, tener una posición de organización para la defensa de los trabajadores, pues necesitamos otra cultura política, otra cultura de participación. A los compañeros siempre les decimos que no, el sindicato somos todos, que todos tomamos las decisiones, pero también todos somos responsables. Todos somos responsables de que el sindicato avance y todos debemos ser responsables de qué tanto éxito podamos tener con las demandas. A veces también ese puede ser un reto y es algo en lo que nos enfrentamos. En
Si bien el magisterio, en algún magisterio, por ejemplo el de la CENTE, está acostumbrado más a la movilización, el magisterio que no está organizado en la CENTE, no tanto. Cada vez se ha desmovilizado más y se ha desarticulado más. El INBA, por ejemplo, el INBA y los compañeros del INA un poco, los compañeros de Radio Educación, de Culturas Populares, siempre el CENTE los mantuvo como sin tanto movimiento, sin tanta participación y por lo tanto también sin tanta información. Entonces, ahorita el trabajo es revertir todo esto, empezar a informar, empezar a trabajar, trabajar en asambleas por centro de trabajo, trabajar en asambleas por sector, porque además estamos nosotros, por ejemplo, organizados por sector. Un sector es SIMBA, un sector es SINA, un sector es Radio Educación. En INBA, por ejemplo, a pesar de que hay muchas escuelas, nosotros tenemos presencia en más de 22 escuelas, más o menos, nos organizamos como sector INBA. En el INA se organiza la delegación. Tenemos, por ejemplo, en la estructura eh, una total independencia de las delegaciones. Si bien existe un Consejo Ejecutivo General que coordina así en esos términos solamente el trabajo, las delegaciones deben tener o tienen, para empezar, una toma de nota. Tenemos una delegación ya con toma de nota que es la del INA, pero los otros sectores tienen total independencia para decidir y para actuar, y bueno, nosotros simplemente nos coordinamos con ellos. Creo que hasta ahí quedaría, bueno, sí, creo que hasta ahí quedaría por el momento. Muy bien, pues gracias ahí por la acotación sobre estos temas y también que se está tocando, se está hablando en relación a los otros sindicatos y diferentes prácticas, ¿no? A mí me llama mucho la atención también lo que está proponiendo se podría decir nuevo, pero no es nuevo sindicalismo, ¿no? El sindicalismo independiente ya tiene tiempo existiendo, pero sin embargo es interesante cómo se está haciendo énfasis en que este sindicalismo independiente debe buscar diferentes maneras a las del sindicato blanco, sindicato corporativo, ¿no? No solo es que debe de realmente enarbolar las banderas, las prestaciones y la lucha por la mejora de las condiciones salariales y económicas de los trabajadores, sino que también debe de promover la democracia interna, ¿no? Yo me quedo con esto importante que dice Rocío Álvarez sobre la participación interna de los trabajadores, cómo se les motiva a que no solo participen a través del líder sindical, sino que ellos desde sus asambleas estén haciendo las propuestas para que haya cambios y para que esas mismas propuestas que vienen desde la base se manifiesten a través de sus líderes, ¿no? Que ellos son los portavoces y como bien lo dijo también el profesor Alfredo Bravo del CITA UNAM, también se está impulsando que haya esta paridad de género. Y un ejemplo de ello es que la mayoría de las ponentes que tenemos hoy pues son mujeres. Dentro de ellas pues dirigentes sindicales, la mayoría de ellas, ¿no? Que eso denota como este nuevo sindicalismo pues también va de la mano de la igualdad de género. Y bueno, tengo el gusto de presentar también a la profesora Pilar Molina, que ella también nos acompaña por parte del CITA UNAM. Ella es secretaria de Actas y Acuerdos del Sindicato Independiente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, también aunado a lo que ya nos comentaba el profesor Alfredo Bravo, pues ella nos va a comentar un poco sobre cómo se han estado organizando, cómo ha sido su proceso a través de este tiempo que lleva ya su sindicato. Y pues adelante, profesora Pilar Molina, tiene la palabra. Nos...
Sí, Pilar, ¿nos escucha? Parece que tenemos un problemita ahí técnico. Entonces vamos a tratar de solucionarlo acá tras bambalinas. Parece que ahí nos escucha Pilar. Bueno, si no, vamos a seguir con la participación del sindicato del Citramora, que nos acompaña Gabriela Valencia, que es la secretaria general. Entonces, mientras podemos hacer entrar aquí a escena a Pilar, pues vamos a dar la palabra a su dirigente, Gabriela Valencia, del Perdí Citramora, que es audio. el sindicato de trabajadores del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Y bueno, pues Sí, muchas Gabriela Valencia, hacia adelante, la escuchamos. gracias, buenas tardes. Pues es un placer platicar con ustedes esta tarde, sobre todo porque nosotros somos un sindicato realmente muy pequeñito y convivir con ustedes que son sindicatos de instituciones monstruo como la UNAM, como la Secretaría de Cultura, la verdad es que nos hace sentir muy honrados. Pues quisiéramos contarles nuestra experiencia para formar este sindicato. Es un poco peculiar, ya que somos un centro público de investigación, el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, pertenece a CONACYT y vamos a cumplir este año 40 años de habernos formado como instituto. Sin embargo, nunca hubo esa apertura para formar un sindicato. Incluso en algunos momentos, cuando compañeros quisieron hacerlo, se escuchaban rumores, los corrían. Bueno, nunca se pudo. Pero hace 2 años una compañera estaba estudiando, ella en la FETSE, estaba estudiando Derecho, y entonces ella nos reunió y nos dijo, compañeros, vamos a formar un sindicato, y nosotros pues dijimos sí, ¿no? Formémoslos así, si ahora se puede, si se dan las condiciones, hagámoslo. Y en esa misma reunión, que asistimos como 50 compañeros, porque les comento, somos muy pequeñitos, se formó y ella dijo, yo quiero ser la secretaria general. Dijimos, pues estamos de acuerdo. Y si necesitas apoyo, pues dinos. Entonces, de la noche a la mañana, pues yo era parte del comité, Elena era parte del comité de honor y justicia, pero no sabíamos nada, absolutamente nada del tema del sindicalismo, de cómo se formaba un sindicato, y ella nos proporcionó los estatutos. Nosotros pues no entendíamos mucho, pero dijimos, bueno, pues esta jerga legal es lógico, no la conocemos, pero pues vamos, ¿no? Adelante. En el instituto también una parte de la comunidad son investigadores, y le sugerimos, oye, vamos a invitar a los investigadores. No, ellos no quieren formar parte de nuestro sindicato. Bueno, pues entonces no. Después nos enteramos que ellos estaban formando su propio sindicato y dijimos, bueno, pues qué bien, qué bueno que se están también organizando. Pasó un año y a finales del 2019 ella nos cita y nos dice, me voy a jubilar. Acabo de renunciar a mi periodo prejubilatorio y ya me voy. Pero no se preocupen, yo sigo siendo su dirigente, no hay ningún problema, y nos seguimos viendo aquí para trabajar el contrato colectivo. Pues nunca volvimos a saber de ella, y ante esto, bueno, tampoco de los abogados que nos había presentado. Pues ante esta duda y ante las demandas de los compañeros,
nos vimos en la necesidad de contratar un nuevo abogado y él nos dijo, bueno, a ver, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, estos estatutos son como para si fueran el Seguro Social o el Metro o algo así, como algo muy grande porque tiene representatividad en estados. ¿Esto les acomoda a ustedes? Pues no, somos una comunidad pequeña, somos un instituto chiquito, tenemos 3 sedes, pero por cuestiones de espacio. Y entonces dijo, no, yo les propongo que renuncien a ese sindicato y formen uno nuevo en una verdadera asamblea donde los elijan a sus dirigentes y vamos a hacer un sindicato independiente. Entonces así lo hicimos, convocamos a la asamblea y el 12 de marzo del 2020 se formó el Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Mora. Desafortunadamente, la pandemia nos llegó, el día 20 fuimos a hacer el registro, el 23 se cerraron las oficinas, nos tardaron la toma de nota muchos meses y eso nos impidió pues avanzar en los trabajos, en el contrato colectivo y les repito, para nosotros es muy interesante tratar con dirigentes como ustedes porque nosotros pues no teníamos ninguna idea, no sabíamos, siempre acostumbrados a las condiciones generales de trabajo, no sabíamos que era un contrato colectivo, entonces todo esto ha sido súper enriquecedor, lo hemos ido trabajando junto con Humberto, de verdad ha sido muy, muy, muy enriquecedor y hemos aprendido muchísimo en este año con pandemia y todo, de cómo se forma un sindicato, de cómo tenemos este derecho a luchar por nuestros derechos, vaya, sí, y pues sí nos hemos enfrentado, como dicen los compañeros, el compañero Alfredo, la maestra Rocío, sí nos hemos enfrentado a la apatía, a varias cosas que ya Elena les comentará. Gracias. Muy bien, bueno. Gabriela Valencia, excelente por la participación que nos comenta aquí. Si no tienen inconveniente, estamos todavía tratando de dar la palabra a Pilar. Entonces, pero bueno, todavía hemos terminado. Muy bien. Sí. Bien que continuemos con el mismo sindicato Citramora. Sí. Hola, pues muchas gracias. Mire, yo complementando con lo que dice Gabriela, pues se formó el sindicato, hicimos una asamblea, los compañeros, muchos compañeros en la primera vez que se formó el sindicato, que ya mencionó Gaby, muchos de ellos estaban realmente decepcionados. Entonces tuvimos que hacer una labor de convencimiento para decirles que íbamos a formar otro sindicato. Hicimos nuestra asamblea, fuimos nada más 24 personas, los 40 que anteriormente se habían anotado, pues ya muchos de ellos ya no quisieron por lo mismo. Fue difícil porque decían que no hacíamos nada y pues sí, o sea, tuvimos que convencer a muchos compañeros. Bueno, se hizo la asamblea, como comentó Gaby, no sabíamos qué, o sea, acerca de elaborar unos estatutos, menos un contrato colectivo de trabajo. Afortunadamente, el Humberto nos dio toda una asesoría muy buena, legal. Teníamos ya entonces, o sea, estuvimos trabajando en ser nosotros primero los que íbamos a estar en el comité ejecutivo, ser conscientes de lo que significa ser un sindicato independiente y sobre todo por luchar por los derechos laborales de los compañeros.
Pero otra de las cosas también que, como mencionaron, era es luchar contra la apatía de los compañeros. Aunado a que no están acostumbrados a una actividad sindical, hay que luchar con ellos por la apatía, muchos porque tienen miedo también de que les puede perjudicar, también porque creen que no se va a lograr nada. Además, muchos de ellos dicen, pues, ¿de qué me sirve estar en un sindicato si lo que pueden ustedes lograr, yo aunque no esté sindicalizado, pues voy a tener esos beneficios? Entonces sí es algo complicado. La pandemia desafortunadamente nos ha limitado a hacer un trabajo de convencimiento, un trabajo de labor, pero también lo que hemos hecho es, por ejemplo, hacer un grupo de WhatsApp, un grupo en el Face, o sea, tratar de que estas redes sociales nos ayuden en ese sentido. Y sobre todo, bueno, el día 12 fue nuestro aniversario, que tenemos un año. Muchos compañeros, la verdad, ya se vieron más motivados de la formación de este sindicato. En realidad son muchos retos que tenemos, muchos retos, hemos tenido muchos obstáculos, por ejemplo, con uno mismo, como les comenté, de cómo se hace un contrato colectivo, de cómo llegar a la gente, no, y sobre todo saber que formar un sindicato no es cualquier cosa, nos tenemos que, como nos dijo Humberto, tienen que empaparse de saber lo que es el derecho laboral, vean la ley federal del trabajo, o sea, todo, y sobre todo yo creo que lo más difícil bueno, no tan difícil, es negociar el contrato colectivo de trabajo, porque aparte debemos tener todos los instrumentos para saber negociar. O sea, no lo tenemos, pero estamos en ello. Y somos optimistas de que ahora ya hemos adelantado muchas cosas y sobre todo ya cuando regresemos, porque todavía no todos hemos estado en nuestro trabajo en las sedes del Instituto Mora, cuando regresemos nuestra participación y va a ser más fuerte y vamos a ser más activos en esto. Y sobre todo, bueno, pues en estos foros, pues la verdad, muchísimas gracias porque es interesante y es una gran enseñanza aprender de los otros sindicatos. Somos un sindicato pequeño, pero con una enorme gusto, una enorme fuerza para poder llevar a buen puerto este sindicato. Y pues muchísimas gracias. Gracias. Excelente, compañera Elena Ramos y también Gabriela Valencia, ambas del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto de Investigaciones José María Luis Mora. Y bueno, qué gusto escuchar esta experiencia. Como ellas mismas lo señalan, se consideran que son un sindicato pequeño en número, pero grande en corazón, por lo que veo, ¿no? Y me da gusto ver a las trabajadoras y los trabajadores organizados para poder hacer un cambio y que están tomando las riendas de su propio destino, ¿no? Que eso es lo que yo puedo ver a través de su experiencia, que ustedes reciben las condiciones laborales en su centro de trabajo. No son, ustedes quieren un cambio, por supuesto, y con lo que se encuentran es con unos estatutos obsoletos y con un sindicato que tampoco les explica ni defiende sus derechos. Entonces la opción que tienen pues es la de crear su propio sindicato, ¿no? Y bueno, aplaudo su valentía y su organización.
Y pues muchas gracias por compartir su experiencia. Vamos a seguir aquí tocando el tema. Y bueno, veo por ahí que el compañero Benjamín Sandoval todavía se encuentra por aquí con nosotros antes de que se nos vaya. Estoy enterado que tiene que cubrir una reunión de uno de los sindicatos que representa. Entonces, si no tienes inconveniente, Benja, te estaría cediendo la palabra. Si estás todavía por aquí con nosotros. Aunque parece que... A ver. Vamos a ver si todavía está por aquí disponible el compañero Benjamín Sandoval. Parece que sí. Entonces, como estaba comentando, el licenciado Benjamín Sandoval pues es un experto, al igual que Humberto Ceguera, en el tema de la justicia laboral, siempre defendiendo a los trabajadores, y también últimamente muy activo en el área del derecho colectivo. Ha estado representando a los trabajadores de la Universidad Tecnológica de Nayarit. Últimamente también ha tenido experiencia con los trabajadores del ayuntamiento y de gobierno del estado de allá de Nayarit, y también con los trabajadores del agua en el estado de Jalisco. Y bueno, se ha forjado una gran experiencia a través de estos años, siempre del lado del sindicalismo independiente. Así que antes de que te retires, Benjamín, por favor, te cedemos la palabra para que nos puedas compartir un poco tu experiencia desde el punto de vista del abogado sindicalista. Sí, muy buenas tardes a todas las compañeras. Primeramente, felicitarlas por ese gran trabajo y esa gran convicción, que no cabe duda que el licenciado Humberto pues es, además de abogado, que pues es un ¿cómo le llaman ahora ese nuevo, un coach, algo así, de esos de que estimulan a la lucha, que estimulan a hacer ejercicio, al estudio? Pues él estimula la formación de los sindicatos independientes. Ya el compañero Adrián explicó perfectamente esto de sindicatos independientes. Pues ser sindicato independiente no nos estamos refiriendo a ser un sindicato aislado o independiente de la base, sino que sea un sindicato que sea por la base y para la base. Entonces, en esa experiencia desde Nayarit, que territorialmente y poblacionalmente aportamos el 1% al gran territorio y demografía nacional, pero que en cuestiones del Producto Interno Bruto, pues no aportamos ese 1%. Aquí hay una reorganización del sindicalismo en Nayarit. Un sindicalismo diferente, pero que nace al igual que los compañeros de la UNAM, al igual que los compañeros del Instituto de Investigaciones, Mora, por necesidad. Yo creo que un sindicato que no nace por una necesidad de los trabajadores, pues es un sindicato que está condenado al fracaso. Lo que comentaban las compañeras, los trabajadores podrán no conocer de derecho laboral, pero son seres humanos. Sienten, piensan, tienen necesidades, y un día cualquiera se pueden topar, se pueden encontrar con un abogado como el licenciado Humberto, diferente a la mayoría de los abogados, porque las escuelas de derecho de las universidades se encargan de formar o de deformar en un momento dado a los profesionistas, en este caso a los abogados, que se nos da una deformación en el sentido de que los abogados deben de ser personas ricas. No importa cómo, no importa si es fraudeando, no importa si es engañando, no importa cómo sea, se debe ser rico y debes de tener
cierta afinidad o relaciones con el sistema político en turno, porque si no, no puede ser un abogado exitoso. Entonces, habemos abogados y abogadas que tenemos el compromiso con los trabajadores y con el pueblo todo. Compromiso en el sentido de que nosotros fuimos formados en universidades públicas, productos de la Revolución Mexicana, y que el pueblo, con sus impuestos y principalmente los trabajadores, que son los que más impuestos pagan en este país y en todos los países capitalistas, son los que sostienen la educación pública. Y miren, la educación pública está en una crisis, pero no una crisis provocada por los trabajadores o por los sindicatos que están en las universidades, porque se nos quiere convencer de que si hay crisis en las universidades es por la inmensa corrupción. Se nos dice que es producto de la mala administración porque no son autosustentables. Pero la educación no es una empresa o no debe de ser una empresa de carácter lucrativo, sino que es el medio a través del cual el Estado mexicano debe cumplir su obligación de brindar educación. Y para esto, para evadir el cumplimiento de esa obligación, nos han deformado, nos han llevado a la cuestión no de la educación solidaria, sino de la educación competitiva, en donde no debe de ser la cuestión de dar solidaridad con el compañero trabajador, con el compañero alumno, con el compañero maestro, sino competir, ser mejor que él. Y eso mejor, por lo regular, viene medido desde el punto de vista económico. ¿Cuánto ganas? El Estado se ha encargado de promover la división sindical. Primero, que no haya sindicatos. Esa es la primera. El mejor sindicato que hay es el que no existe. Y si se llegaran a querer organizar los trabajadores, hay que promover al que en esa institución, que en esa empresa entre el sindicato, que ya existe el sindicato blanco, el sindicato de protección, el sindicato charro, para que tenga controlado a los trabajadores. ¿Sí? Pero, como dije, la necesidad y el sentido común nos lleva necesariamente a poder rebasar esos sindicatos. Nos amenazan de que no hay vida después del salario. ¿Qué quiero decir con esto? De que si un día nos llegan a despedir, se acaba el mundo, porque ya no voy a recibir el salario, porque además el sistema capitalista se encarga de tenernos endeudados. Debemos todo. Debemos la casa, debemos el auto, debemos la ropa, debemos todo absolutamente. Y si dejas de pagar porque dejas de percibir el salario, te puedes quedar sin nada y sobre todo señalado por los demás, hasta por los mismos compañeros, en el sentido de que a ti te va mal por una mala palabra, o sea, por andar de grillero, por andar queriendo organizarte. Y a veces los mismos compañeros, por falta de conciencia, son los que van y nos denuncian con el patrón para decir, oye, estos andan organizando, o fulano o fulana anda queriendo organizar un sindicato, anda queriendo mover esto, por quedar bien, pero en ocasiones hasta los mismos patrones corren, despiden a esos mismos que andan ahí de alfombra de los patrones. Estamos en un momento sumamente difícil, porque en estos momentos, compañeros, el sistema capitalista está golpeando hasta los mismos sindicatos charros, a los mismos sindicatos blancos. Por lo mismo que he señalado, los sindicatos ya no los necesita el sistema político en México. Antes, la época de gloria, desde mi punto de vista, del sindicalismo en México, fue la década de los 30, la década de los 40,
cuando los sindicatos se organizaban principalmente por cuestiones ideológicas, por cuestiones de principios. O sea, no pensando solamente en cuestiones económicas, sino en la organización como sindicato para contribuir en la construcción de una mejor nación para todos. ¿Qué es lo que está pasando en estos momentos? Que la mayoría, los sindicatos, aquellos sindicatos que necesitaba el sistema, que necesitaba el PRI, que los 1 de mayo pasaban y desfilaban y gracias, señor presidente, y ya el presidente les anunciaba algún aumento salarial, ese sistema ya se acabó. Y ese sistema se agotó, más que se acabó, se agotó. Y ahora afianzaron la educación, afianzaron los medios de descomunicación o de desinformación y nos tienen en una apatía tan grande, tan profunda, que no nos interesa qué es lo que pasa en este país. No nos interesa qué es lo que pasa con la patria, con el vecino, con los compañeros. Nos están llevando inclusive a la muerte. A la muerte, una, con las cuestiones de la gran inseguridad que vive el país, en donde México no es territorio Telcel, sino que es un territorio de fosas comunes por donde sea, y en donde son los pobres y los trabajadores los que ponen los muertos, porque el dinero producto del crimen organizado no se lo quedan ni siquiera los narcos de aquí de México. Esos son negocios de las grandes ligas, de las grandes empresas lavadoras del dinero. ¿Y qué es con todo esto que está pasando, compañeros? Simplemente la apatía. Y la apatía, la desorganización, todo esto nos lleva a lo que hoy tenemos. Pero claro, el ser humano tiene que luchar siempre por un sentido común, por una vida mejor, por mejores condiciones y sobre todo por vivir, que ahorita está en peligro la vida. Y gentes como los compañeros del sindicato de la UNAM, el CITA-UNAM, los del CITRAMORA, el Nayarit también existen, y yo les aseguro que en todo el país existen este tipo de sindicatos. Qué bueno, felicito al licenciado Humberto por este esfuerzo que se está haciendo desde el bufete jurídico Ricardo Flores Magón, porque debemos de buscar nuclear, juntarnos, porque como clase, como trabajadores, debemos de unificarnos. La unidad debe de ser entre los iguales, entre los que pensamos igual, entre los que actuamos igual o parecido, que sabemos que en este sistema capitalista no hay solución. Mientras luchemos como sindicatos por mejores condiciones de trabajo y todo, pero en el entendido, compañeros, de que la ley la hacen los que gobiernan. Y las leyes en México las hace en estos momentos la clase pudiente, los empleados de las grandes empresas, los empleados de las grandes transnacionales. Y aquella constitución, aquella ley federal del trabajo que nació producto de la revolución, la han estado poniendo de cabezas. Y ahorita las leyes se están volviendo en contra de los trabajadores. Entonces, debemos de ir aspirando a la cuestión sindical, pero también a una aspiración política. Necesitamos los trabajadores organizarnos para cambiar esta realidad. Si los compañeros del Instituto Mora son un organismo público descentralizado, que están firmando su contrato colectivo, ahora lo que está en discusión es, ¿se van a quedar en el apartado A o los van a mandar al apartado B? Y eso va en contra de los trabajadores. Y el mismo apartado A tiene muchos retrocesos. Está muy carrereado, muy así, a bote pronto, todo esto que les estoy comentando, son muchos aspectos que se deben de ver, de analizar, pero felicito a los compañeros de estos sindicatos independientes, al licenciado Humberto, y yo creo que más temprano que tarde, debemos de sentarnos para platicar y ponernos de acuerdo en la construcción de una gran unidad de todos estos sindicatos, porque los de arriba, los ricos, se organizan muy bien y rápido. Nosotros, los de abajo, los trabajadores, debemos de organizarnos también para poder hacer ese gran frente
en contra de esta política neoliberal. Muchas gracias, compañeros, y felicidades. Excelente tus comentarios, mi estimado Benjamín. Muchas gracias por tu participación. Y bueno, totalmente de acuerdo en cuanto a esto de hacer la unidad. Creo que es uno de los objetivos de estas charlas. La vez pasada tuvimos la presencia de nuestro compañero también, Luis Alfonso Vargas Silva, que también es abogado, defensor de trabajadores y de sindicatos independientes. Y él, bueno, tiene mayor influencia en el área de Baja California. Y tú que estás trabajando desde Nayarit y la mayoría de los compañeros aquí presentes que están trabajando desde la Ciudad de México y el área metropolitana, creo que es una excelente propuesta e iniciativa para que poco a poco se vayan juntando estas luchas, estos sindicatos que en su mayoría llevan en el nombre la sigla, ¿no? De que son independientes y que en los hechos lo son, como ya bien se ha mencionado, que son independientes no de los demás trabajadores, sino del poder público y también de la patronal, que es la gran diferencia de la mayoría de los sindicatos que están en nuestro país, ¿no? Que se dice que más del 90% son sindicatos como se les llama vulgarmente charros o blancos, ¿no? Que realmente no defienden los intereses de los trabajadores. Y bueno, muchas gracias, Benja. Esperamos seguir en contacto y bueno, vamos a seguir haciendo los lazos por aquí con los diferentes sindicatos independientes. Nos queda también la participación de la compañera Pilar Molina, que estuvimos tratando de enlazarnos. Creo que esta vez sí nos está escuchando. Ella, Pilar Molina, actualmente también es parte del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UNAM y actualmente se desempeña como la secretaria de Actas y Acuerdos. Pilar Molina, ¿nos escuchas ahí? Afirmativo, se escucha bien. Excelente, la escuchamos. ¿Ustedes me Tiene la palabra. escuchan? Adelante. Sí, te escuchamos, Pilar, adelante. Muchas gracias, buenas tardes a todos, a todas. Una disculpa por la espera. Gracias. Bueno, pues yo contar igual esta parte de cómo se forma el Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la UNAM. Se forma debido a constantes violaciones a los derechos de los profesores y ayudantes de profesor, que son los jóvenes que se preparan para ser docentes. Y bueno, de las violaciones que nosotros vemos recurrentemente dentro de la UNAM, es que firmamos contratos semestrales o anuales y hay pagos retrasados e incompletos por excesos de impuestos también, porque cuando llegan los pagos, pues descuentan gran cantidad del salario. El otro elemento es que hay omisión de los estímulos que en el caso de la UNAM son el 50% del salario y la patronal procura tener desfases en las contrataciones. Estos desfases es que nos contratan después de haber empezado el ciclo escolar y esto pues lesiona el salario del docente. El punto 2 es que hay discrecionalidad en los concursos de oposición, que va a ser precisamente el modo como nosotros podemos acceder a basificación o donde podemos acceder a tener medios tiempos o tiempos completos. Exigen estar afiliados a la PAUNAM y tomar cursos que ellos dan de inducción para tener derecho al examen de oposición.
Y si no hay esto, pues se dan omisiones también administrativas, no se entregan oficios escritos, requerimientos que deberían entregarse, pues son omitidos. Solamente se entregan pues a los que están señalados por los directivos como personal de su grupo, y tendremos que ahí le dan la prioridad pues a su grupo de profesores cercanos. Y se han impuesto también subprogramas para ingreso a los jóvenes profesores. Estos subprogramas son discriminatorios porque les dicen que ellos tienen prioridad por sobre un profesor mayor de 30. Ellos pueden acceder a las plazas siendo menores de 39 años de edad las mujeres, y los hombres menores de 37 años. Entonces, a los profesores que somos mayores a esta edad, nos dejan fuera de escalafón. Entonces, nos tienen literalmente congelados. Estos programas, subprogramas, se llaman subprogramas de incorporación de jóvenes académicos de carrera. Se llaman, sus siglas son SIJA, y tendremos que se viola la antigüedad, no se respeta, porque se supone que pues un profesor al entrar ya tiene 10, 20, 30 años siendo de asignatura, y pues no se puede acceder a un escalafón porque no se cuenta con estos derechos de antigüedad. El punto 3 que nosotros también vemos que es una constante a estas violaciones son los despidos. Despidos constantes a profesores por antigüedad, porque participan o porque se niegan a exigencias de directivos. Los directivos quieren personal incondicional, que sea obediente y que avale toda su corrupción, sin tomar en cuenta pues la trayectoria profesional del docente. Y bueno, ante estas violaciones, pues se constituye este nuevo sindicato CITA-UNAM como una herramienta de defensa colectiva, y también pues de las cosas que consideramos importantes pues es la formación de los profesores, porque también vemos que una constante es que hay una apatía generalizada, una decepción, pero también una falta de participación. ¿Por qué? Pues porque exige trabajo, exige aprendizaje de cosas que no sabemos, exige un esfuerzo y exige también constancia, y tendremos que aprender para hacer una defensa tanto legal como también entre compañeros en los centros de trabajo, denunciando también estos abusos e irregularidades, que incluso nos vamos complementando compañeros que van estudiando y van defendiéndose también, aprendiendo los contratos, viendo qué prestaciones se nos esconden y se nos niegan. Y bueno, tiene que ser un trabajo colectivo, porque también en el caso del CITA-UNAM se constituye después de asambleas de profesores,
que sesionan por un par de años y estuvimos discutiendo sobre si tomar esta decisión o no. Son decisiones difíciles porque también hay un desprestigio del sindicato como organización. Pero nosotros concluimos que es importante formar a los profesores, a los compañeros, que la defensa está también en nosotros mismos, en esa capacidad que tengamos de aprender, de hacer grupos, de hacer relevos, de hacer planes de corto, mediano y largo plazo. Para los jóvenes, porque también lo delicado es que el futuro de todos los niños, de los jóvenes, es este mundo laboral de competencia, de explotación y de esclavitud laboral, donde no se respetan los derechos e incluso se busca corromper a las personas. En el caso de la UNAM hay casos muy delicados de violencia sexual. Profesora Pilar Molina, parece como que perdió la conexión. Vamos a ver si la podemos tener de regreso. Nos estaba comentando el, el tema de la violencia sexual que al interior de la misma universidad, ¿no? Y bueno, sobre todo el proceso de organización, vamos, mientras vuelve para que pueda continuar con la palabra, parece que es un problema de conexión. A mí me gustaría comentar un poco también a dar algunos datos duros sobre lo que justo ella comentaba, ¿no? En México, el movimiento sindical mexicano ha ido a la baja, ha pasado en menos de 25 años a que menos del 11% de la población económicamente activa está organizada actualmente en un sindicato, ¿no? Lo que implica que en los últimos 25 años los sindicatos han perdido a más de la mitad de sus afiliados. Y en el sector industrial esto pues es alarmante, ¿no? El número de trabajadores sindicalizados pasó del 22% en 1992 a no más del 11% en la actualidad. Y en general la influencia de los sindicatos a nivel político en el país pues ha ido a la baja, como se puede ver, ¿no? Como bien lo decía el licenciado Benjamín Sandoval, en la época, pues las grandes confederaciones sindicales, algunas de ellas creadas por el mismo, desde la presidencia de la República, como la CROM, ¿no? Creada en los tiempos del presidente Lázaro Cárdenas, y la CTM, por ejemplo, que sigue siendo la central de trabajadores más grande del país, que aglutina cerca de 1 millón de trabajadores, pues participaban de la agenda política y laboral del país, y es algo que en la actualidad se da cada vez menos, pero sin embargo también la parte negativa de este sindicato, de estos sindicatos corporativos, pues es la nula democracia que hay al interior, ¿verdad? Y bueno, parece que la profesora Pilar Molina, parece que contamos de nuevo con su presencia. Y bueno, yo hago una pausa para que nos pueda seguir comentando. Maestra Pilar, ¿nos escucha? Sí, escucho bien. ¿Ustedes me escuchan? Perfecto, sí, seguimos con su participación. Gracias, disculpen las fallas técnicas. Bueno, sí decía yo entonces, ante estas violaciones, bueno, se constituye CITA-UNAM
se decide que sí requerimos pues una figura jurídica y se empieza la afiliación al sindicato, que ha sido lenta porque decíamos los profesores se muestran desencantados, subsumidos en la corrupción, en la incondicionalidad y en amenazas de sus directivos incluso. Y como firmamos contratos semestrales o anuales, pues estamos literalmente en riesgo en manos de la patronal. Y aunque expresan interés, se observa que es un trabajo emocional fuerte, mental, de concientización, y es un trabajo el sindical que pues no es remunerado. Entonces, también pues peligra el poco salario o mucho salario que se tenga y pocos están dispuestos a participar. Vemos que esta condición de castigo ha sido también por muchos años la política que se ha implementado y la manipulación que la autoridad ha hecho de los trabajadores, en este caso docentes, que somos manipulados y extorsionados. Entonces, sí necesitamos hacer un trabajo fuerte. Los principales obstáculos que hemos visto han sido la división, el doble discurso, incluso de los mismos profesores que buscan participar, pero con el fin de obtener a veces beneficios personales, precisamente como el escalafón, o posicionarse para escalar puestos administrativos, directivos, porque igual van ofreciendo puestos en diferentes universidades de la capital y tendremos de la Ciudad de México que son puestos políticos también. Entonces, los principales, estos serían de los principales obstáculos que vemos y también el que estos puestos políticos también van dividiendo y este modo de acceder al escalafón van dividiendo a los profesores. En el caso de las autoridades, bueno, tendremos que en las reuniones con la Dirección General de Personal vamos a tener que se niega la representatividad, hay un doble discurso también, no saben cómo actuar, entonces sí también tenemos que tener un trabajo de concientización de ellos, de que vean también nuestras problemáticas y de que traten de ser empáticos también a lo que nosotros estamos viviendo. Y bueno, también el otro elemento es que tendremos nosotros que luchar por la titularidad del contrato colectivo, porque este es el argumento de la patronal, de Dirección General de Personal, de no escucharnos porque no tenemos el trato colectivo de trabajo hasta tener la mayoría de afiliados, mayor a la PAUNAM, que son las asociaciones de personal académico de la UNAM. Entonces, también vemos que es un trabajo que tenemos que hacer e impulsar. Y en cuanto a las coordinaciones colegiadas y los compañeros que han conformado CITA-UNAM, algunos pues han sido acertados, las direcciones colegiadas, estamos aprendiendo a trabajar en colectivo, porque en la colegiada tendremos que somos 4 y que, bueno, algunos han fallado y bueno, que también tenemos que ir viendo qué personal docente está dispuesto a trabajar, a prepararse, a ser constante, porque pues también no todos están dispuestos
a la participación y están acostumbrados al trabajo colectivo. Siempre es difícil, hay una lucha también de egos, complicado, y de ahí se agarra también el capitalismo, de que somos individuos que competimos, y eso se enseña, eso se transmite en todos los medios masivos, una competencia de quién es más, a quién le dan más, y de ahí nos van enseñando la zanahoria y nos manipulan. Entonces hay que aprender otras expectativas, hay que aprender a compartir el conocimiento y a coordinarnos. ¿Por qué? Porque vemos que el problema es realmente grande, que el problema de la estabilidad en el empleo, que es una de las demandas principales, es una demanda a nivel nacional que se nos ha negado, aunque esté en la Constitución, y que tendremos que aprender a impulsarla desde todas las fuentes de trabajo. Y de los retos, pues sí, es precisamente una participación ética, formarnos éticamente, afiliarnos como profesores, promover este programa de estabilidad que hemos construido. Ya ha habido 2 programas de estabilidad a lo largo de la historia de la UNAM, y lo que buscamos es la base para todo el personal. Y pues obviamente la disputa por el contrato colectivo de trabajo, que no esté en manos del sindicato blanco. Y pues esa sería la historia del CITAUNAM. La comparto y les agradezco mucho su atención y esperemos construir algo pues que necesitamos todos y todas. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestra Pilar Molina. Excelente poder escuchar de su viva voz una experiencia más de cómo están organizando dentro de la máxima casa de estudios, y pues muy cierto también lo que se refiere a cómo esta apatía, al igual como lo comentaba Benjamín, ¿no?, que ha reinado sobre de la escuela, nos lo enseñan, y en la sociedad en general ha permeado, y esto es parte de cómo se manejan los sindicatos. Y es algo con lo que tienen que enfrentarse ustedes para poder organizarse, y pues qué bueno que puedan poco a poco tratar de o ir venciendo esta apatía en los trabajadores para poder organizarse al interior de sus mismas organizaciones. Y bueno, para concluir, me gustaría darte la palabra, Humberto, el licenciado Humberto Ceguera. Bueno, pues es el anfitrión de este bufet jurídico laboral, Ricardo Flores Magón, que bueno, nos hemos dado la tarea de empezar con esta serie de videocharlas, videoconferencias, aprovechando ahora con este parón que se ha dado las actividades, y pues ha sido una idea tuya poder empezar con estas charlas, que creo yo que han ido rindiendo sus frutos. Me da gusto que podamos sentarnos a platicar cada quien desde su espacio, y ahora que no se puede en presencial, pero que este se ha convertido en un medio para poder dar a conocer las luchas que se están gestando, y también de conocer las experiencias, ¿no? Humberto, tú que eres el experto también en el derecho laboral, cuéntanos cuál es la situación actual de los sindicatos independientes, en particular de los que tú has estado asesorando. Cuéntanos. Pues gracias a todos, a ti, Adrián, a Gaby, a Elena, a Rocío, a Benja, al profe Alfredo, a Pilar, a todos por atender esta convocatoria. Pues como alguien decía, no creo que lo decía el licenciado Benjamín, ¿no? En realidad uno como formado en una universidad pública, es decir, con impuestos del pueblo, pues este tipo de eventos es como una devolución, pues. O sea, creemos que ahora sí que debemos de, digamos,
socializar con los trabajadores mexicanos, pues nuestro conocimiento que adquirimos en la universidad y en la práctica profesional, de tal manera de que pues se les abrevia, ¿no? Se les abrevia a ellos la organización y lucha. Efectivamente, uno de los grandes problemas que tienen los trabajadores, que han tenido los trabajadores en México, es de que pues han padecido sindicatos falsos, promovidos por los patrones y por los gobiernos, ¿no? Entonces no obedecen a los intereses de los trabajadores. Ha habido muchos esfuerzos a lo largo de la historia de cómo los trabajadores han formado nuevos sindicatos y han recuperado otros, pues, controlados por los patrones y los gobiernos. Entonces, en este momento actual con esto de las reformas laborales, constitucional y reglamentaria, pues hay nuevas reglas, y ahora es más fácil organizar un sindicato. Antes, por sistema, se negaba a los trabajadores la libertad de organización sindical. Ahora no es tan complicado. Tampoco es tan totalmente regalado, ¿no? Por ejemplo, en el caso del sindicato del independiente de la Secretaría de Cultura, pues ahí ellos son este sindicato, le negaron 2 veces el registro, y junto con su delegación más importante del Instituto Nacional de Antropología e Historia también le negaron el registro. ¿Por qué? Porque quien imparte justicia a nivel burocrático, apartado B, es el Pleno del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que está integrado por 2 federaciones, por la Federación de Joel Ayala, del Sindicato de Trabajadores del Estado, y por la Federación de Bester Gordillo, Federación, según esto, democrática, de servidores públicos, ¿no? De trabajadores al servicio del Estado. Entonces, las 8 salas que tiene el tribunal, los magistrados, que tienen la vieja composición, sindicatos, patrones y gobierno, pues cuando se trata de un sindicato independiente como pues les ponen obstáculos. Nos negaron el registro a los 2, y solamente a través de un amparo logramos que se nos reconociera el derecho a la libertad de organización sindical, y eran los registros a estos. Y bueno, esa práctica de negar el registro, pues era en todo. Antes era en todo, en la Secretaría de Trabajo, en la Dirección General de Registro de Asociaciones, en las juntas locales de conciliación de todas las entidades federativas, en los tribunales burocráticos estatales de todos los estados. Ahí cuando realmente se formaban sindicatos independientes, se les impedía. Los sindicatos corporativos, institucionales, se les protegía. Las autoridades, pues obviamente eran juez y parte, carecen todavía de independencia, de imparcialidad, y entonces, pues, vienen negando los registros sindicales. Pero pues afortunadamente aquí tenemos la figura del amparo, y el amparo podemos efectivamente nosotros conseguir ejercer los derechos colectivos, ¿no? Bueno, los sindicatos entonces, en estos últimos 100 años, han sido desvirtuados, han sido desprestigiados, como dice la maestra Pilar, efectivamente. Por eso la inmensa mayoría de trabajadores mexicanos ya no creen en los sindicatos, porque siempre han servido al PRI, pues, ¿no? Antes sirvieron al PRI, ahora están sirviendo al nuevo partido en el gobierno, ¿no? Se apartan de los intereses de los trabajadores. Esos dirigentes se sirven de los trabajadores para ser servidores públicos, sea presidentes municipales, diputados, gobernadores, senadores, etcétera, ¿no? Secretarios de Estado. Toda la vida se han servido con la cuchara grande. Y entonces los procesos de democratización sindical, pues, les han puesto un freno, pero la táctica de la democracia sindical ha sido no logró generalizarse, es la verdad, en todo el país y con todos los trabajadores, ¿no? Esos más de 60 millones de población económicamente activa de la que hablaba Adrián,
pues solamente el 10% está sindicalizado, es decir, alrededor de 6 millones. Y bueno, el sindicalismo independiente, verdaderamente independiente, que puede estar, por ejemplo, en la CENTE, en la Nueva Central de Trabajadores, en la CENSUECIC, quizás, ¿no? Ya no estoy seguro si también en la UNT, quizás, pero la inmensa mayoría siguen el viejo sindicalismo, ¿no? El Congreso del Trabajo y sus confederaciones, ¿no? La CROM, la COR, la CTM, ¿no? Que pues han actuado de manera fraudulenta, desnaturalizando los derechos colectivos de los trabajadores, ¿no? Y fíjense, no es complicado, realmente no es complicado armar un sindicato. Basta y sobra que un grupo de trabajadores les tome la decisión de cambiar su situación de indefensión, de inseguridad laboral, de temporalidad, de precariedad, de sobreexplotación, ¿verdad? Y de bajos salarios, y que se junte y 20 trabajadores, nosotros les podemos regalar un proyecto de estatutos ya autorizado, porque ya tenemos experiencia en la formación en esta última década de igual número de sindicatos, sea gremiales, sea de institución, sea nacionales de industria, o incluso multiindustrias, como el de Matamoros que ayudamos a formar, se los podemos efectivamente socializar, pues, ¿no? Basta y sobra que se dirijan a la página de este buffet, no se los podemos regalar para que ustedes puedan armar sus sindicatos del tipo que quieran, donde quieran, en todo el país, ¿no? Y efectivamente remontar esta situación, porque el sindicato pues es la acción colectiva para la justicia, y mientras los trabajadores no ejerzan sus derechos colectivos, pues van a estar a lo que diga el gobierno, ¿no? A migajas, pues, ¿no? Hay una pérdida del poder adquisitivo tremendísima aquí, ¿no? Padecen los trabajadores mexicanos el salario más bajo del mundo, no solamente de América Latina, sino del mundo, ¿verdad? Cuando hay un principio universal de trabajo igual, salario igual, todos deberían de ganar lo mismo, porque tienen derecho a una vida digna, todos tenemos derecho a una vida digna, ¿y por qué nosotros estamos tan castigados? Pues porque nuestra inacción, nuestra disposición para organizarse, pues ha sido mayor, pues. Entonces, estos ejemplos de nuestros compañeros, de estos sindicatos que hoy participaron, pues una muestra clara que sí se puede, pues, que sí se puede, que es lento, pero que ahí va, ¿no? Que nos estamos preparando para efectivamente ser los sindicatos mayoritarios, disputarle la titularidad, hoy con estas nuevas reglas de voto personal, libre, directo, secreto, lugar neutral, ¿verdad? Pues la titularidad gana el que tiene más votos, no el que tiene más membresía, el que efectivamente a la hora del día del recuento, que es bajo esta modalidad de voto personal, libre, directo y secreto, tiene la mayoría. Y si, por ejemplo, en la UNAM el 80% de académicos son temporales, son precarios, pues entonces, obviamente que pues no van a votar por la UNAM, ¿no? Que tiene ahorita la titularidad, porque ha sido un engaño ese sindicato. Fue promovido desde los 70s por las burocracias de esta universidad, ¿no? Y nunca ha representado realmente a los trabajadores, ¿no? Entonces, el instrumento es el sindicato, y no es para fragmentar a los trabajadores, no, porque pues realmente no se ha ejercido ese derecho en México, es tiempo de que ya se ejerza, ¿no? Ahora, hay un problema de que hay trabajadores acá del apartado A y del apartado B, bueno, obviamente las secretarías de Estado federales son apartado B, que tienen muy menguados sus derechos colectivos, ¿no? Que si bien tienen derecho a la libertad de organización sindical, lo cierto es de que no tienen derecho menos en cuanto a huelga y negociación colectiva. Que nosotros, por la vía, ahora sí que de la acción político-sindical, lo estamos haciendo valer en la Secretaría de Cultura, pues, en diversos institutos. No es algo, es una inercia que no se puede modificar de un día para otro, pero que tenemos ese objetivo y para eso estamos trabajando. Bueno, ahora fíjense ustedes que en la inmensa mayoría, pues, como decía Adrián, 90% son contratos colectivos de protección patronal, es decir, quien los detenta son los sindicatos blancos y los sindicatos corporativos o charros o institucionales, que no obedecen a los intereses de los trabajadores, son fraudulentos. Y
esta reforma pues los obliga a que reformen sus estatutos en cuanto a cuestiones de género, de transparencia, de rendición de cuentas, de voto secreto, personal directo, de legitimación de los contratos, de consulta a los trabajadores de pensiones salariales. Ahorita, pues se están acomodando, los transitorios de la reforma laboral les dieron mucho tiempo para que se acomodaran, y esta pandemia pues les favoreció a ellos también porque pues se alargaron los plazos para que cumplieran con esta nueva regla, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? Si los trabajadores ya no se dejan engañar, pues a la hora de la consulta, que ya es obligatoria, bueno, en 8 estados nada más, en octubre de este año que viene entran otros estados, y hasta el año que viene, hasta mayo, entran el resto de estados. Que están obligados ya al estricto cumplimiento de estas normas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si no obedecen a los intereses, porque no obedecen estos sindicatos, esta inmensa mayoría, pues pueden plantearle rendición de cuentas, y como no van a ser satisfactorias, pues se ocupa de destituirlos en la asamblea, ¿no? Esa figura existe. Otra es, digamos, que no voten a favor de que sigan ellos, como detentando los contratos, a la hora de la legitimación de los contratos, y por tener un sindicato previo implica que ustedes están en condiciones de emplazar a huelga por la celebración de ese contrato, porque si el sindicato corporativo falso ya no es legitimado, ya no es favorecido por los trabajadores, que eso debería de ser, que en México hay alrededor de 26,000 sindicatos, a nivel federal como 2,000, o sea, en realidad es un mundo de corrupción tremendísimo el que hay que remover para que efectivamente los trabajadores logren justicia social, ¿no? Justicia social. Y no les va a caer del cielo, ni del gobierno, ni de nada. Ya vimos ahora con esto de cómo se redujeron terriblemente las pensiones, cuando la segunda sala de la Suprema Corte decretó que ahora las pensiones ya no se van a incrementar con los salarios mínimos, sino con UMAS, que que valen como que la mitad de lo que es 80 pesos, cuando el salario está como de 140, 140 y tanto, ¿no? Hay una pérdida como del 40% de las jubilaciones. Entonces, hay muchísimas cosas, o sea, que ya no esperen a que alguien legisle a su favor, o sea, tienen que pasar de ser, digamos, gente indiferente, apática, a la reflexión, a la organización, al análisis, y ya no delegar en nadie, sino en ustedes mismos como compañeros. O sea, yo creo que la certeza que tienen estos sindicatos es que son formados por verdaderos trabajadores, no vienen gente de fuera, externa, a tratar de tirar la línea, sino que son los propios trabajadores que se organizan y que culminan este tipo de procesos, ¿no? Bueno, otra cosa es de que pues sí, efectivamente, la fortaleza de los trabajadores es la unidad. Y la unidad se logra efectivamente juntándose con los sindicatos que tienen el mismo perfil. Entonces, si en Baja California Sur, con el abogado, con el compañero Luis Alfonso, ahí sí está en esta misma tarea, Benjamín está en esta misma tarea, y otros compañeros acá en la ciudad y en otras entidades están en la misma lógica, realmente verdadera independencia de clase, pues yo digo que hay que pasar a otro nivel, a formar una federación de sindicatos a nivel, digamos, estatal, y luego quizás a una confederación, en donde ya efectivamente hagamos política laboral, que hagamos iniciativas, que no esperemos a que algunos hagan suplanten nuestra voluntad, la voluntad de los trabajadores, como lo han venido haciendo hasta ahora. Entonces necesitas transitar de ser el trabajo objeto a sujeto de derecho, es decir, a ejercer su soberanía, como con sindicato independiente, autónomo, democrático, ¿no? Con principios, como estos sindicatos que tienen, ¿no? Así las cosas, nosotros pues podemos acompañar a todos los trabajadores que quieran, tanto el licenciado Benjamín como el licenciado Luis Alfonso, y obviamente que esto rebasa los abogados, ¿eh? Necesitamos crear un gran equipo nacional multidisciplinario
que efectivamente pues acompañe este nuevo ciclo de lucha que se está gestando, ¿verdad? De fortalecimiento del sindicalismo, de un nuevo sindicalismo independiente, ¿no? Y ahí la dejo porque creo que todavía hay algunas preguntas, Adrián, perdón por haberme excedido un poco. Excelente, Humberto, excelente. Va, como bien dices, hay sobre todo algunos comentarios y si hay por aquí alguna pregunta de nuestros seguidores en Facebook. Por aquí Gloria Juan Diego nos comenta saludos, licenciado Humberto. Sobre todo saludos, ¿no? Roberto Iquigua, saludos desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. También Roberto nos dice gracias al licenciado Humberto por su aporte al sindicalismo en México. Tomás González Dávila dice que cómo podemos encontrarte con tu nombre en redes sociales. Y sí, ¿verdad? Te encontramos como Humberto Ceguera. Voy a poner por ahí el link de su Facebook. O también por la página del despacho jurídico laboral, por ahí te pueden contactar. Jorge Castaneda Zavala, felicitaciones por el excelente evento. Las exposiciones muestran seriedad y firme decisión en la participación sindical. Saludos principalmente a las compañeras del Citramora. El compañero Pedro Flores Moreno, saludos compañera. No sé a cuál de las compañeras se refiera, pero quizás una compañera de su sindicato debe ser, ¿verdad? Y Tomás González nos pregunta ahora sobre información sobre el sindicato de la UNAM. No sé, ahí a lo mejor podría contestar el profesor Alfredo Bravo. No sé qué tipo de información a lo mejor nos puede compartir ahí, si tienen Facebook, correo, página de internet. Bueno, vamos a posteárselos por ahí en los comentarios. Los vamos a buscar y se los vamos a... Sí, claro, sí tenemos todo. Ok. Ahorita se los comparto por aquí y también para que se pueda postear en la publicación. Ahorita se los mando en un momento. Muy bien. Excelente, excelente, Alfredo. Entonces, bueno, aprovechando el momento, me gustaría antes de concluir la charla, me gustaría hacer el anuncio de la próxima charla que está programada para el próximo 22 de abril, el mismo horario, 6 de la tarde, hora del centro del país. Nos van a estar acompañando ahora los activistas sindicales Jorge Salinas del Sindicato de Telefonistas, Evaristo Hernández Duarte del Sindicato de Mineros, Gustavo López del Sindicato del Metro y Ofelia Olmedo del Seguro Social, y como abogados laboralistas Humberto Ceguera y Juan de Dios Hernández. La charla muy interesante es las experiencias de democratización de los sindicatos. Esto en la lucha de los trabajadores por recuperar los sindicatos que han sido usurpados por los charros. Qué interesante tema, ¿no? Hoy hablamos de cómo se han estado formando sindicatos independientes. Próximo mes vamos a estar hablando de cómo los trabajadores han estado haciendo el intento por recuperar esos sindicatos grandes y poderosos y de hacer la lucha al interior de los sindicatos por democratizarlos. Entonces, a menos que quiera por ahí alguien tomar la palabra, dar alguna conclusión, a mí me gustaría señalar algo importante que dijo por ahí Humberto, recalcarlo, que se está ofreciendo apoyo jurídico para formar sindicatos independientes desde este proyecto llamado Bufet Jurídico Laboral Ricardo Flores Magón, donde, como bien lo dijo Humberto Ceguera, se ofrece ese apoyo. Y bueno, por aquí nos pueden contactar a través de la página o a través del mismo Facebook o el teléfono de Humberto Ceguera para ese asesoramiento y para proporcionar esos documentos para poder empezar, que como él ya lo menciona, no es un proceso difícil.
Sin embargo, es un proceso de organización que lleva su tiempo y que, bueno, hay que comenzar ahora para poder empezar con estos sindicatos independientes. ¿No es así, Humberto? Así es, Adrián. No sé si el maestro Alfredo Bravo quiera referir un poco la información del sindicato nuevo de la UNAM. Yo simplemente agradecer los saludos de algunos compañeros, ¿verdad? En especial de la compañera Juan, la que acaba de decir, que fíjense, yo hice mis pininos en el 82, o sea, ya casi 40 años. Y me acuerdo que esa compañera, junto con otras compañeras, promovieron la organización de las costureras aquí en la Ciudad de México, que en el 85 derivó en la formación del Sindicato Nacional de Costureras, ¿verdad? Muy importante instrumento de defensa, de lucha. Y bueno, pues aquí seguimos, pues nosotros en esta lucha, no hemos tirado las banderas, ni las tiraremos, ¿verdad? Hasta morir si es preciso, como dice alguien. Y bueno, pues nuestro conocimiento estamos dispuestos a compartirlo con todos los trabajadores que quieran, ¿verdad? A los compañeros que están ahorita en este panel, les consta que yo, pues bien, sí cobro, en realidad es simbólico y tampoco soy tan exigente. Así Gracias. es. Muy bien, Humberto, muy bien, compañeros, pues si no hay algo más que comentar, yo estaría dando por concluido la participación de Adrián, sí, nada todos más ustedes, ¿no? para complementar. Adelante, Si me Alfredo. pudieras dar un minuto nada más. Claro, Sí, adelante. mira, aquí gracias, Adrián, muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo dejo aquí para que lo puedas compartir tú a través de las redes. Dejo aquí el dato, es Cita UNAM oficial. La página del sindicato es citaunam19.wordpress.com. Ahí podrán encontrar ustedes toda la información necesaria sobre comunicados, sobre afiliación al sindicato, los estatutos y cualquier otra información que se tenga. Estamos lanzando una fuerte campaña en la UNAM con la consigna y una afiliación más a la ZAPA UNAM. Y convocando, se desafíen de la ZAPA UNAM porque no han defendido nunca los intereses de los profesores, ¿no? Y obviamente invitándolos a que se afilien al Cita UNAM porque es un sindicato, supuesto que es lo que estamos discutiendo aquí, pero además es un sindicato combativo y un sindicato que no hemos planteado desde una perspectiva de clase. Aquí lo que se busca precisamente es luchar por la defensa de los intereses de los trabajadores académicos. Muy bien. Excelente, Alfredo. Ya estamos compartiendo por aquí la información que nos proporcionaste, se la compartimos al compañero que está preguntando y bueno, si no hay otro comentario por ahí, pues podríamos estar dando por concluido la charla, la videocharla y esperamos contar con la presencia de los que nos aquí acompañan para la próxima hora como público invitado y bueno, muchas gracias por su participación y sobre todo gracias por el trabajo que están haciendo al interior de sus sindicatos, que como bien lo dijo por ahí una de las compañeras, es un trabajo no remunerado y es un trabajo duro en el que se invierte tiempo, en el que se invierte esfuerzo y sin embargo lo hacen con el mejor de los objetivos, ¿no? Que es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y también que llevar la democracia sindical a sus lugares de trabajo. Y bueno, yo aplaudo ese espíritu combativo y bueno, ese trabajo que están haciendo al interior. Entonces, no me queda más que agradecerles y despedirlos y esperar que contemos con su presencia para las próximas participaciones. Muchas gracias. Excelente tarde, abrazo para todos. Buenas noches. Muchas gracias, bonita noche. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.